Saluton care personoj. Últimamente es tendencia como que hacer videos sobre el iceberg de tal cosa, por lo tanto he decidido crear mi propia versión del iceberg de los idiomas. Pero resulta que alguien más ya hizo el video del iceberg de los idiomas. No está mal, pero creo que se podría complementar mucho. Así que aquí está mi propia versión del iceberg de los idiomas. Mucha gente sabe que el español es parte de la familia lingüística romance, el inglés y alemán son germánicas y el polaco y ruso son eslavas, por ejemplo. Pero en realidad todo esto es falso. Las lenguas eslavas, germánicas o romances no son familias lingüísticas, sino subfamilias o subgrupos de una misma familia, la cual es la familia indoeuropea. O sea que idiomas como el español, inglés, ruso, griego, persa o hindi son todos de la misma familia lingüística. Y esto lo he mencionado en muchos de mis videos y hay gente que me comenta: oye, estás mal, tú no sabes de lingüística, el español es romance y el inglés es germánica, por lo tanto no son de la misma familia lingüística. Pero bueno, ahora saben que romance, eslava, germánica, celta no son familias, sino subfamilias. Y esto lo digo porque es muy común encontrar mapas lingüísticos en donde comparan varias familias lingüísticas, pero comparan familias con subfamilias. Por ejemplo, aquí están comparando lenguas romance con lenguas túrquicas o urálicas, y pues esto es como comparar manzanas con perros. Las lenguas túrquicas y urálicas sí son familias, pero están comparando subfamilias con familias completas. Las subfamilias de la familia indoeuropea son anatolio, las cuales están extintas, greco-armenio, el cual se divide en griego y armenio, tracio-dacio, también extintas, albanés, italo-celta, que se dividen en itálicas y celtas, balto-eslavo, que también se dividen en bálticas y eslavas, germánica, indo-iranío, divididos en indo-iranío, iranío y nuristani, y el tocario, también extinto. Otra cuestión que la gente interesada en la lingüística debería conocer y desafortunadamente muy poca gente conoce. Y en algunos de mis videos mucha gente me comenta muy enojada que, por ejemplo, en el video de los 20 idiomas más difíciles, que en ese video no hay idiomas sino dialectos. Y es que parece que hay mucha gente que piensa que los idiomas hablados en Europa y Asia, esos sí son idiomas, pero los que se hablan en América, África y Oceanía, esos no son idiomas sino dialectos. O hay gente que piensa que si un idioma es hablado por poca gente, entonces es un dialecto, lo cual es erróneo. Por ejemplo, es muy común que la gente diga que idiomas como el náhuatl con 1.6 millones de hablantes o el guaraní con 6.5 millones de hablantes son dialectos, pero el islandés con 320.000 hablantes, a ese sí lo llaman idioma. Por lo tanto es como un tipo de racismo lingüístico. Por lo tanto, ¿qué es en realidad un idioma y qué es un dialecto? Un idioma es simplemente un sistema de comunicación entre personas, mientras que un dialecto es la variación de un idioma. Entonces el español es un idioma, mientras que yo hablo el dialecto llamado Altiplano Central de México, el cual es diferente al del sur de México, al del norte de México, y en Colombia tienen también sus diferentes dialectos, o en España también sus diferentes dialectos, en Argentina, en Venezuela, en Guatemala y así. Un dialecto es básicamente lo que llamamos un acento. Por ejemplo, el rioplatense o el del norte de España, el del sur de España, el de tal lado de Colombia o tal lado de Venezuela y así. Por lo tanto, es en realidad fácil comprender qué es un idioma y qué es un dialecto. Lo que pasa es que a veces los gobiernos complican las cosas. Por ejemplo, mucha gente podría decir que el serbio es un idioma, pero en realidad es más bien como un dialecto del idioma serbo-croata. El croata, montenegrino y bosnio serían otros dialectos estandarizados del mismo idioma. Lo mismo pasa con el hindi o el urdu o el malasio o el indonesio, que son dialectos del hindustani y el malayo respectivamente, pero que los gobiernos de estos países prefieren llamar idiomas a los dialectos por razones nacionalistas. En realidad el tema de dialecto versus idioma puede llegar a ser algo complicado y no solo tendríamos que hablar de lingüística, sino también como de política o de identidad cultural. Habría mucho más que comentar sobre, por ejemplo, el mandarín versus el cantonés, el rumano versus el moldavo, o los diferentes idiomas o dialectos mayas, zapotecos, quechuas o aymaras. Así que si les gustaría un video hablando solo sobre este tema, pueden escribirlo en los comentarios. Los idiomas en realidad se crean de una manera muy simple. Un montón de gente se junta y empieza a llamar las cosas con nombres random. Y listo, se crea una forma de comunicación, o sea, un idioma. Con el paso del tiempo, la forma de comunicación evoluciona, se añaden conceptos abstractos y gramática para poder hablar de conceptos más complicados. También después de un tiempo, el grupo de gente crece demasiado y algunos miembros del grupo emigran a otros lugares.
Y al no tener libros, televisión o alguien que te esté recordando la forma correcta de decir las cosas, la gente comienza a distorsionar los sonidos de poquito a poquito hasta que los grupos ya no se pueden entender entre sí y se crean diferentes idiomas. Un ejemplo muy curioso de cómo la gente distorsiona los sonidos es este: Zeus, 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 Deus, Deus, Dios, Dios. O sea que en realidad cristianos y paganos griegos adoran a la misma deidad. Retrocedamos un poco más en el tiempo y veamos cómo cristianos e hinduistas adoran a la misma deidad. Dios, 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 Dios. En el hinduismo, una forma más formal de referirse a esta deidad es Dios Pitr, mientras que en latín es Dispatr, la cual evolucionó a Júpiter y de ahí a Dios Padre. Por lo tanto, todas las religiones son lo mismo, simplemente los idiomas separan la forma de pensar. Los idiomas artificiales no son como los idiomas que mencioné anteriormente, en donde la gente iba dándole nombres random a las cosas, hasta que con el paso del tiempo los idiomas se iban haciendo más complejos, hasta que se creaban lo que actualmente conocemos como los idiomas modernos. Sino que los idiomas artificiales o conlangs fueron creadas por una o más personas con un propósito específico en un lapso de tiempo más corto. Hay conlangs bastante famosos como el Tokipona, Esperanto, Klingon o si has visto más de mis videos debes conocer al Idquil. Sin embargo, estos 4 idiomas tienen propósitos muy diferentes. En primer lugar, los idiomas artificiales se dividen en 2 ramas. A priori, es decir, idiomas que fueron construidos desde cero, y a posteriori, idiomas que fueron construidos formando elementos de otros idiomas. En segundo lugar, los idiomas artificiales se dividen por propósito. Tenemos idiomas que intentan hacer la comunicación más fácil y unir a todo el mundo. Tenemos al Sotresol, un idioma basado en las notas musicales, y al Esperanto Interlingua y Volapük, construidos a partir de idiomas principalmente europeos. Están los idiomas experimentales, los cuales trataban de probar una teoría, por ejemplo el Laadan, que argumentaba que los idiomas naturales están diseñados de acuerdo a la forma de pensar de los hombres, por lo tanto este idioma está diseñado a partir del modelo cognitivo de las mujeres. Y el Idquil, que trató de crear un idioma libre de cualquier ambigüedad, arbitrariedad y redundancia. Están también los idiomas artísticos, creados para la literatura, televisión o algún otro motivo artístico. Por ejemplo, el Klingon, Kellen, Sindarin, Tokipona o Atlante. Y también las lenguas auxiliares zonales, que no trataban de ser internacionales, sino de unir a varios idiomas similares. Por ejemplo, el Volkssprach, el cual buscaba ser entendido por cualquier hablante de una lengua germánica, o el intereslavo para ser entendido por hablantes de lenguas eslavas. Y hablando de idiomas como el intereslavo y el Volkssprach, los cuales son mezclas de varios idiomas, esto también ocurre naturalmente. Por ejemplo, con la colonización, hablantes de idiomas africanos como el Yoruba, Ibo, Kikongo, Ewe y Fon tuvieron que arreglárselas para poderse comunicar entre sí, además de tener que aprender el idioma de la gente que los estaba esclavizando, es decir, el francés, en un lugar en donde se hablaba el idioma taíno, además que estaban en constante contacto con idiomas como el español, portugués e inglés, por lo que toda esa mezcla de idiomas creó al criollo haitiano, es decir, una mezcla de muchos idiomas. Es muy común que en América y África haya lenguas criollas debido a la colonización. Sin embargo, existen también otras mezclas de idiomas muy interesantes y poco conocidas. Por ejemplo, el Dungan es una mezcla entre chino mandarín, árabe y ruso. El Bonin es una mezcla entre inglés y japonés. El ladino es español, hebreo, mozárabe, turco, griego y otros idiomas. El judeo-malayalam es ladino más malayalam. El frailescano es español, ladino y maya. El russianushk es mezcla entre ruso y noruego. El eusko-algonquina es vasco más lenguas nativas de Canadá. Y existe también un criollo mezcla entre vasco e islandés. Desde la antigüedad la gente ha tratado de dar una explicación sobre por qué existen tantos idiomas. Algunas tribus como los Ticuna del Amazonas o los Bantú de África dieron explicaciones bastante razonables. Simplemente por una u otra razón la gente se empezó a dispersar por el mundo y así creando muchos idiomas al no estar en contacto. Algunos otros como los aztecas explican la razón de la diversidad lingüística debido a un castigo. Los dioses otorgaron el don del idioma a los humanos, pero a cada uno le dio un idioma diferente para que así no pudieran entenderse. Mientras que el mito más famoso es también debido a un castigo divino. Los humanos, queriendo alcanzar el cielo, construyeron la Torre de Babel, por lo que Dios, molesto de los humanos arrogantes, hizo que la gente tuviera idiomas diferentes para que ya no se pudieran entender. Sin embargo, si durante la construcción de la Torre de Babel todos hablaban un mismo idioma,
¿Qué idioma era ese? Ese idioma era el adánico, el idioma hablado por Adán. Bueno, ¿y ese idioma cómo es? No se sabe, aunque según algunas personas probablemente era hebreo. De hecho, en el siglo XIII, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico llevó a cabo un experimento en donde se criaron niños sin contacto humano para saber qué idioma hablaban. El idioma que hablaran, por lo tanto, debería ser el idioma de Dios. Y según las hipótesis del emperador, los niños deberían hablar ya sea hebreo, árabe, latín o griego. Sin embargo, este tipo de experimentos son crueles, ya que el cerebro de los niños aislados del idioma puede resultar dañado, creando problemas cognitivos. Y hablando de aislamiento, ¿por qué existen idiomas sin familia lingüística? Existen dos explicaciones para este fenómeno. La primera es que el lenguaje se desarrolle en aislamiento y por lo tanto no surjan nuevos dialectos los cuales creen otros idiomas emparentados con esta lengua. Y la segunda explicación es que todos los parientes de esta lengua se extingan antes de poder ser documentados. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del coreano, miembro de la familia coreánica. Los otros idiomas miembros de esta familia son el baekje, el cual está extinto, el goguryeo, también extinto, y el jeju, en peligro de extinción. Por lo tanto, si el jeju se extingue, ¿el coreano se convertirá en una lengua aislada? No. El coreano sería el único miembro de la familia coreánica, pero ya que existen registros de que el coreano, si tuvo familia, no podría ser una lengua aislada. Algunos idiomas aislados, es decir, idiomas de los cuales hasta la fecha no se les ha podido asociar con ningún otro idioma, son el niveji, hablado en Rusia, el ainu en Japón y Rusia, el purépecha en México, el kunza en Chile y el mapudungún hablado en Chile y Argentina. Dos de los idiomas aislados más misteriosos son el vasco, hablado en España y Francia, y el sumerio, hablado en Sumeria, la actual Irak. Y la razón por la que son misteriosos es por la cantidad de familias lingüísticas a las que se les ha tratado de asociar. Familias que en ocasiones no tienen nada en común. Al sumerio se le ha tratado de emparentar con el vasco, español, georgiano, húngaro, chino, turco, mongol, manchú, coreano, japonés, ainú o groenlandés. Mientras que al vasco se le ha tratado de emparentar con el sumerio, georgiano, checheno, navajo, chino, buruchasio, etrusco, micmac o tamashek. El idioma voinichés es el idioma en el cual fue escrito el manuscrito de Voynich, un libro cuyo creador, motivo e idioma son desconocidos. Existen libros como el Codex Serafinianos, que son simplemente libros artísticos con un lenguaje inventado con fines puramente artísticos. Sin embargo, se ha mostrado que el voinichés es un idioma de verdad, aunque no se sabe si es un idioma natural o inventado, pero se sabe que es un idioma con lógica. El libro en sí es todo un misterio. Se ha pensado que el libro podría tener cuestiones esotéricas con claves solo capaces de leer para cierta gente. El libro aborda temas como la herbolaria, espagiria, astronomía, biología, farmacéutica, además de contar con un recetario. Sin embargo, existen ilustraciones de plantas que no se conocían hace 500 años en Europa, además de estrellas que no se conocían en la época, por lo que el libro se hace aún más misterioso. El sistema de escritura del voinichés es desconocido, sin embargo algunas partes del libro están escritas en el alfabeto latino y en otros idiomas, los cuales parecen ser latín y antiguo alemán alto. Muchas personas han planteado la posibilidad de que el voinichés sea simplemente un idioma natural escrito con otro sistema de escritura o en código. Algunas teorías sobre qué idioma podría ser el voinichés no son muy descabelladas. Por ejemplo, se ha pensado que el voinichés podría ser en realidad latín cifrado, hebreo, ucraniano sin vocales o la lengua proto-romance. Otras teorías un poco más locas dirían que el voinichés podría ser en realidad chino, tibetano, túrquico antiguo, náhuatl o enoquiano. Y hablando del enoquiano, ¿qué idioma es ese? Mucha gente se ha preguntado cuál es el idioma que habla Dios. Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con el mito de la Torre de Babel, el idioma original de los humanos y de Dios era el idioma adánico, pero eso es algo religioso y no es realmente científico. Sin embargo, en el siglo XVI, el matemático y alquimista inglés John Dee trató de buscar el idioma de Dios y los ángeles, el supuesto idioma adánico o antediluviano, el cual fue el idioma enoquiano. Junto con el clarividente Edward Kelly, Dee recibió de los ángeles este idioma, además de su alfabeto escrito de derecha a izquierda, al igual que el hebreo o árabe, idiomas que según John Dee son descendientes del idioma enoquiano. Aunque curiosamente la fonología y gramática del idioma enoquiano son bastante parecidas a la del idioma inglés. Aunque con algunas diferencias, por ejemplo el uso del caso gramatical vocativo, el cual no existe en inglés pero sí en latín. La familia lingüística a la cual pertenece el enoquiano es la familia divina, al ser un idioma angelical.
Sin embargo, lo más probable es que el enoquiano sea simplemente un idioma artificial como el esperanto o idquil. Un dato curioso es que se especula que Jan Dee tuvo el manuscrito Voynich, por lo tanto se piensa que el voynichés podría ser en realidad enoquiano. Pero bueno, regresando al tema religioso, cada religión tiene su propia lengua sagrada, las cuales son denominadas lenguas litúrgicas. Por ejemplo, Allah habló a Mahoma, el profeta del Islam, en árabe, por lo tanto el árabe se convirtió en la lengua sagrada del Islam. Las lenguas litúrgicas son sagradas debido a que se piensa que estas fueron las lenguas habladas por Dios al fundar las religiones o las lenguas de los fundadores o divulgadores de las creencias religiosas. Estas son las lenguas litúrgicas alrededor del mundo. El latín es la lengua sagrada del catolicismo. El griego es sagrada para la Iglesia Ortodoxa y Católica griega. El eslavo eclesiástico es sagrada para la Iglesia Ortodoxa eslava. El siriaco para la Iglesia Ortodoxa y Católica siriaca. El copto para la Iglesia Ortodoxa y Católica copta. El gués para la Iglesia Ortodoxa y Católica de Etiopía y Eritrea. El hebreo para el judaísmo. El árabe es sagrada para el islam. El avéstico para el zoroastrismo. El sánscrito para el hinduismo. El tamil para el shivaísmo. El pali para el budismo theravada. El tibetano para el budismo tibetano. El mandarín para el confucianismo. El japonés para el sintoísmo. Además de la región de donde yo soy originario, es común usar al náhuatl como lengua litúrgica durante las sesiones de temazcal. En realidad, el temazcal no es algo religioso, sino tradicional de la cultura azteca, pero la gente que asiste a este tipo de eventos tiene una creencia religiosa mezcla entre el catolicismo y el panteísmo. En realidad es algo parecido al sintoísmo japonés, en donde a lo que normalmente se le llama dioses, como Quetzalcóatl, Huitzilopochtli u Ometeotl, son en realidad representaciones de la naturaleza. Cuéntenme en los comentarios si conocen alguna otra lengua litúrgica que se use en otro tipo de creencias religiosas. Las lenguas son algo hermoso, sin embargo todo tiene su lado oscuro y los idiomas no son la excepción. Así como existe el clasismo, homofobia, misoginia o racismo en general, resulta que también existe el racismo lingüístico. Un ejemplo de racismo lingüístico son los insultos raciales. Uno de los más famosos es la palabra N en inglés. Pero existen insultos hacia todas las razas en todos los idiomas, los cuales me reservo de mencionar, aunque en Wikipedia pueden encontrar una lista bastante grande de todos estos insultos raciales. Otro tipo de racismo lingüístico es, por ejemplo, la burla hacia los acentos extranjeros. Y probablemente muchos empiecen a pensar que probablemente yo soy de la generación de cristal, y vale que sí lo soy, pero hay una gran diferencia entre bromas y el racismo. Existen bromas hacia la forma de hablar de los chilenos o los puertorriqueños, por ejemplo, pero se entiende normalmente que es simplemente su acento. Sin embargo, al menos en mi país, este acento que les voy a mostrar a continuación no es aceptable. No se les olvide que ya lo dijo el señor Juárez, que pa' más señas también era indio. Dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Este acento tiene a ser marginalizado en México y es muchas veces motivo de burlas. La razón por la que hay gente que habla con este acento es porque algunas lenguas nativas de México, por ejemplo el otomí, son lenguas tonales, lo que influye en el acento de esta persona. Comúnmente se piensa que si una persona habla con este acento no debe hablar bien el español, cuando en realidad simplemente tiene acento de su lengua materna. Aunque lo más oscuro de la lingüística serían los shibboleth, básicamente palabras asesinas. Un shibboleth es una frase en un determinado idioma que sirve para distinguir a ciertas personas de otras. Por ejemplo, durante la guerra franco-flamenca, los flamencos obligaban a la gente a leer la frase "Schild en Vriend". Si la gente lo podía leer correctamente, los dejaban tranquilos, pero si los leían con acento y pronunciación francesa, algo así como "Schild en Vriend", los asesinaban. También durante las guerras sicilianas, los locales identificaban a los franceses a no poder pronunciar "chichiri" correctamente. Durante la rebelión campesina frisona, los locales obligaban a los tripulantes de cualquier barco que llegara a sus puertos a pronunciar la frase Boete breien en grien het zies, wat dat net sizzekin is kin oprechte Fries. Las personas que no pudieran pronunciar esto correctamente no eran por lo tanto frisones genuinos y debían ser decapitados. Dime, ¿tú te hubieras salvado? Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses que combatían a los japoneses en el Pacífico usaban la palabra Lollapalooza para separar a los japoneses de los filipinos u otros pueblos del Pacífico, ya que los japoneses normalmente pronunciarían esto como Ororapalooza. Por lo tanto, si los soldados estadounidenses escuchaban Roora, debían abrir fuego sin importar que la persona terminara de decir la palabra. Otro ejemplo de shibboleth es Schefenigen
usada por los neerlandeses también durante la Segunda Guerra Mundial para diferenciar a los alemanes, ya que en alemán se pronunciaría algo así como Scheveningen. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video pueden suscribirse al canal y dejar su like. Si conocen más datos interesantes de la lingüística pueden dejarlos en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.